En los últimos meses, los EAU han sido escenario de una serie de fenómenos meteorológicos extremos, desde lluvias torrenciales hasta devastadoras tormentas mineras que provocaron inundaciones en todo el país. Sin embargo, estos sucesos no solo han dejado un rastro de devastación a su paso, sino que también han suscitado fascinantes debates y especulaciones entre los fieles. Se oyeron grandes y misteriosos ruidos procedentes de los COVs. Sin palabras y aterradores para todos, pero la pregunta sigue en pie: ¿fueron estos fenómenos una señal divina del regreso del Señor a la tierra o solo una coincidencia que hizo que muchos se cuestionaran su fe? Hoy exploramos estas preguntas y examinamos el contexto de los acontecimientos actuales a la luz de las profecías sobre el Anticristo, el fin de los tiempos y las expectativas religiosas. Antes de continuar, le pedimos que se suscriba a nuestro canal y active las notificaciones, para que siempre recibas los mejores videos de nuestro canal, y también que dejes un comentario al final de este video para que podamos compartir nuestros conocimientos contigo. Así que vamos con el video. Imagina que en 2018, la ciudad santa de la Meca experimentó pruebas únicas que se reflejan en las páginas de la antigüedad. La región sufrió frecuentes tormentas de arena alimentadas por fuertes vientos, que levantaban densas nubes de polvo y arena de la tierra árida. Estas diminutas partículas, tan numerosas como los granos de arena en el mar, eran arrastradas por rápidas corrientes, creando una escena que recordaba a los presagios de la antigüedad. Las tormentas de arena y los vientos de cambio no solo perturbaron los rituales y ceremonias sagradas, sino que también dañaron la venerable estructura de la Caba. Al año siguiente, 2019, vientos brutales y partículas de arena dañaron la fachada del templo, cubriéndola con una gruesa capa de polvo y cambiando su aspecto como las marcas del tiempo en una roca antigua. Estos acontecimientos no pueden ignorarse, pues resuenan en las líneas de las Escrituras, en nuestros destinos y pruebas. En 2020, las inundaciones torrenciales trajeron aún más calamidades, alcanzando los alrededores sagrados de la Caba, desafiando la infraestructura existente y dificultando, incluso imposibilitando, el cumplimiento de los deberes rituales de los fieles. Además, el corazón de la Meca también está plagado de terremotos, con la región sacudida regularmente por temblores de leves a moderados y la amenaza inminente de seísmos más fuertes, cuyos efectos se dejarán sentir tanto en las estructuras sagradas como en los cimientos de la tierra. En el último ciclo, las incesantes lluvias provocaron torrentes incesantes que inundaron las calles y paralizaron las actividades en toda la ciudad. Lugares históricos como la majestuosa mezquita de la Meca se ven amenazados e inundados constantemente, amenazando con sumergirlos bajo la furia del agua. Estos acontecimientos, registrados en la analogía del destino, advierten de las pruebas que se avecinan y de la necesidad de una vigilancia constante y una fe inquebrantable. Las inundaciones no solo perturban los rituales sagrados, sino que también dificultan la circulación por la ciudad, al dejar intransitables las carreteras y obstruir el transporte público. Los cauces de los ríos, actualmente agravados, suponen un reto adicional para las labores de rescate y socorro en la región. Estos obstáculos amenazan la integridad de uno de los santuarios más venerados del Islam. Se requiere una estrecha cooperación entre las comunidades religiosas y las autoridades terrestres para proteger este lugar sagrado y garantizar la seguridad de los peregrinos. Aparte de las implacables fuerzas de la naturaleza, la Caba también ha sido testigo de acontecimientos extraordinarios que han llamado la atención y suscitado acalorados debates. Durante el Ramadán, una enorme nube de langostas envolvió la gran mezquita, invadió los espacios sagrados y se cernió sobre las paredes y los techos. Los equipos especializados en contener la plaga supusieron una amenaza para la salud pública. La invasión de langostas añadió misterio a la Caba y suscitó muchas preguntas, alimentando la curiosidad y el debate sobre su significado. Durante el Ramadán, hubo una sensación de temor y aprensión sobre el destino de la gran mezquita y el papel que desempeñaba. Entre el murmullo de la multitud y las llamadas a la oración, los rumores soplaban como una brisa inquieta por los pasillos de las devotas murallas. La Caba no solo desafiaba la comprensión de los creyentes, sino que también despertaba antiguos recuerdos de las plagas y los castigos divinos descritos en las Sagradas Escrituras. Los eruditos religiosos han vuelto su atención a los textos antiguos. Sami, un fenómeno aparentemente inexplicable, fue visto por algunos en el suceso. Un presagio del fin de los tiempos, una advertencia del cielo sobre la necesidad de redención y arrepentimiento, otros lo interpretaron como una prueba de fe, una prueba de la resistencia de los creyentes ante la adversidad. Mientras tanto, los peregrinos reunidos en torno a la Caba observaban a los naranus con audacia y reverencia. Para muchos, la presencia de estos insectos era una manifestación de lo divino.
Para muchos, la presencia de estos insectos era una manifestación de las fuerzas divinas, un recordatorio de que la voluntad de Dios se manifiesta de formas misteriosas e insondables. Mientras las autoridades tomaban medidas para contener la plaga, la gran mezquita de la Meca se convirtió en un campo de batalla entre la fe y lo desconocido, y cada langosta que se retiraba de los muros era un símbolo de resistencia contra las fuerzas de la oscuridad, un acto de devoción en medio de la incertidumbre. Así, bajo la atenta mirada del Todopoderoso, la cava seguía siendo un faro de esperanza y fe, que superaba los retos a los que se enfrentaba con determinación y confianza en la providencia divina. El misterio de las langostas, aunque todavía envuelto en misterio, sirvió para recordar a los fieles que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe nunca se apaga. El miedo se apoderó de los corazones cuando un estruendo ensordecedor, que muchos compararon con el sonido de una trompeta celestial, resonó por toda la ciudad. El sonido, que duró unos 30 segundos y cesó de repente, sumió a los residentes en un estado de temor y excitación. El fenómeno fue ampliamente documentado a través de dispositivos móviles y los vídeos se difundieron rápidamente por diversas plataformas, llegando a un amplio público. Las interpretaciones sobre el origen del sonido fueron variadas y divergentes. Mientras algunos buscaban explicaciones naturales, como truenos lejanos o el rugido de imponentes animales, otros lo veían como una premonición maligna o incluso un suceso sobrenatural. También surgieron sospechas de fraude, alimentadas por el escepticismo, ya que la noticia corrió como la pólvora y envolvió a la ciudad en un manto de especulación e incertidumbre. En las concurridas calles se oían conversaciones preocupadas entre los transeúntes, todos tratando de comprender el significado de este extraño fenómeno. Algunos miraban al cielo y veían en el sonido un eco de viejas historias de tiempos venideros. Otros, más inclinados al escepticismo, ponían en duda lo sobrenatural y atribuían la aparición a una ilusión terrenal o a una simple ilusión acústica. Mientras la ciudad se debatía bajo el peso de la incertidumbre, los líderes espirituales se reunían para consultar y buscar consejo en las antiguas páginas de las escrituras sagradas. En templos y mezquitas, los fieles buscaban respuestas, recurriendo a las enseñanzas de sus antepasados en busca de una luz que pudiera disipar las sombras de la duda. Sin embargo, incluso entre los más eruditos había diferentes interpretaciones, que reflejaban la complejidad de los misterios divinos y los límites de la comprensión humana. Algunos veían el sonido como una advertencia solemne, una llamada a la reflexión y al arrepentimiento. Otros, más inclinados a la esperanza, veían renovación y redención. Mientras tanto, entre bastidores en la sociedad, las teorías conspirativas cobraban fuerza, creando una red de intrigas y sospechas que oscurecían aún más la verdad del misterio del sonido. Pomi se encontró así en un dilema espiritual e intelectual. Las fronteras entre lo sagrado y lo profano se fundieron en una danza perpetua de misterio y fe. Hay voces que especulan sobre el origen del misterioso grito que resonó por los callejones de la ciudad, sugiriendo que, según estas voces, pudo tratarse simplemente de alguna travesura terrenal. Es totalmente posible que alguien manipulara los sonidos utilizando tecnología convencional, ya sea un dispositivo de audio o un sofisticado programa informático, para agitar a los medios de comunicación o sembrar la discordia entre los ciudadanos. Otros sospechan que puede tratarse de un intento de alterar el orden establecido o incluso de profanar los fundamentos de las creencias religiosas. Y luego están los que ven en el ruido un eco del cielo, una llamada al arrepentimiento o incluso una premonición. En cuanto a las catástrofes naturales que hacen estragos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 6 a 8, Jesús profetiza la aparición de conflictos y catástrofes y advierte que, aunque son señales de alarma, no son necesariamente un presagio de un final inminente. Las estaciones de sabiduría sembradas en los corazones de los creyentes nos recuerdan la importancia de la vigilancia espiritual y la paciencia ante las tormentas que azotan la tierra. Mientras los ciudadanos se debatían entre sí, los sabios y escribas se retiraban a sus aposentos y se sumergían en las páginas antiguas en busca de la guía divina. Se esforzaban por reconocer los signos de los tiempos y examinaban las líneas de los textos sagrados en busca de respuestas a los misterios. Surgieron teorías y especulaciones que reflejaban la diversidad de pensamiento y creencias de la sociedad. Algunos lo veían como un posible fraude, una conspiración mundana, un intento de manipular a las masas o de desacreditar los fundamentos de la fe. Otros, con una inclinación más espiritual, interpretaron el fenómeno como una llamada del cielo, una advertencia sobre los caminos de la humanidad o una señal del fin. Mientras tanto, los líderes religiosos instaban a la gente a reflexionar y rezar, recordándoles las enseñanzas de los profetas de antaño y exhortándoles a permanecer vigilantes ante las pruebas inminentes.
En cada sermón sonaban las trompetas del cielo, llamando a los fieles a reconocer la verdad eterna y a prepararse para los próximos días de tribulación. Y así, entre las buliciosas calles y los esfuerzos del santuario, la ciudad se encontraba en un conflicto espiritual e intelectual, en el que se mezclaban rumores terrenales y verdades divinas. En la eterna danza del misterio y la fe, en medio de la confusión y la incertidumbre, solo un principio permanecía inquebrantable: la necesidad de confiar en los planes del Todopoderoso y perseverar en la esperanza de que el mañana estará guiado por la justicia. Recuerda las palabras de los antiguos profetas que profetizaron conflictos entre naciones y reinos, hambrunas y terremotos que devastarían la tierra. Sin embargo, advierte que estos acontecimientos son solo los primeros signos del sufrimiento que está por venir. Una serie de terremotos recientes ha suscitado interrogantes sobre su posible conexión con los acontecimientos proféticos. Muchos se preguntan si estos fenómenos naturales pueden interpretarse como presagios del retorno divino descrito en las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de Mateo, dice en el capítulo 24, versículo 14, «Esta buena nueva del reino de Dios será predicada en toda la tierra, y entonces vendrá el fin». Considere la difusión mundial del Evangelio como una señal del inminente regreso de Jesucristo y del fin de los tiempos. En este sentido, los avances en la tecnología y la comunicación están desempeñando un papel crucial en la difusión del mensaje del Evangelio como nunca antes. Debido a la rápida y amplia difusión del Evangelio, especialmente a través de las redes digitales y los medios sociales, algunos creyentes interpretan este fenómeno como el cumplimiento de antiguas profecías bíblicas. Consideran esta difusión como una confirmación de las promesas divinas, y una clara señal del inminente regreso del Señor. A medida que las palabras proféticas se hacían eco a través de los siglos, los creyentes eran cada vez más conscientes de la urgencia de los signos que se desarrollaban ante sus ojos. Los recientes terremotos, como la sacudida de un gigante dormido, despertaron temores y esperanzas por el cumplimiento de las antiguas promesas. En cada terremoto, los creyentes veían no solo la furia de la naturaleza, sino también los signos del cielo, los heraldos del éxodo divino. El Evangelio de Mateo, con su narración intemporal, resonaba como un eco de la verdad eterna, guiando el corazón para comprender los tiempos. A medida que el mensaje evangélico se extendía como una llama de fuego, superando barreras geográficas y lingüísticas, los creyentes encontraban una nueva esperanza en el cumplimiento de las profecías. La tecnología, como instrumento divino, ha abierto puertas antes inimaginables y ha permitido que la luz de la verdad llegue a los rincones más remotos de la tierra. En los rincones de Internet y las redes sociales, la voz del Evangelio ha sonado como un cuerno celestial, llamando a las almas perdidas a regresar. Y en cada acción, en todas estas instancias, los creyentes vieron no solo una interacción virtual, sino un testimonio vivo del poder transformador de la palabra. Mientras el mundo se debatía entre olas de caos e incertidumbre, los creyentes se mantenían firmes en su fe y esperaban la consumación de todas las cosas. Porque sabían que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza brilla más que nunca, anunciando el inminente regreso de aquel que es en sí mismo la luz del mundo. El momento en que aumentan los disturbios y los conflictos suele considerarse un indicador de los tiempos venideros. Según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 9 a 10, Jesús predice las guerras y los disturbios que precederán a su segunda venida y advierte que tales acontecimientos llegarán. Pero aún no ha llegado ese momento. Él instruye a sus discípulos a no perturbarse por estos eventos, sino a permanecer firmes en su fe. Estas enseñanzas son utilizadas a menudo por líderes espirituales y escribas para explicar acontecimientos actuales como los conflictos geopolíticos y los atentados terroristas como parte de una visión más amplia de los acontecimientos recientes. Sin embargo, hay diferentes interpretaciones de los pasajes y del significado exacto de los signos de los tiempos. Algunos creyentes adoptan un enfoque literal y ven en cada catástrofe o enfrentamiento una confirmación de la profecía bíblica y un presagio directo del regreso de Cristo. Otros favorecen un análisis más contextual e interpretan las escrituras a la luz del contexto histórico y cultural en el que fueron escritas. Aunque reconocen el curso de los acontecimientos, insisten en la importancia de interpretar las escrituras con cautela y no atribuir un significado particular a determinados acontecimientos. Mientras que algunos creyentes consideran que las catástrofes naturales y los conflictos son señales claras de la inminencia del fin de los tiempos, otros son más cautos y reconocen la incertidumbre y ambigüedad asociadas a la interpretación de las profecías bíblicas. Insisten en la necesidad de permanecer vigilantes y firmes ante las turbulencias y no dejarse vencer por el miedo o las suposiciones infundadas.
Además, muchos seguidores de la fe ven los acontecimientos actuales no como una fuente de miedo o sufrimiento, sino como una oportunidad para la autorreflexión y la renovación espiritual. Ven los desafíos y las pruebas del mundo como una oportunidad para la fe y como una prueba del amor y la misericordia divinos. En medio del rapto, se centran no solo en especular sobre el final de los tiempos, sino también en vivir las enseñanzas de Cristo y compartir el mensaje del Evangelio, independientemente de lo que pueda deparar el futuro. Este enfoque subraya la importancia de la esperanza, la paciencia y la fe en la soberanía de Dios, independientemente de las circunstancias externas. Sin embargo, hay que reconocer que las interpretaciones de las profecías bíblicas varían mucho entre los cristianos, y que no existe un consenso absoluto sobre el significado exacto de los signos de los tiempos. Mientras que algunos consideran que los acontecimientos actuales son una prueba indiscutible del inminente regreso de Cristo, otros adoptan una postura más cauta, reconociendo las dificultades que entraña la interpretación de las escrituras proféticas. A pesar de las diferencias de opinión, muchos coinciden en que es importante permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo, vivir según los principios del Evangelio y compartir el amor de Dios con los demás, independientemente de los acontecimientos futuros. En medio de las vicisitudes e incertidumbres del mundo, encuentran esperanza y seguridad en la promesa de que Dios tiene el control y su plan soberano prevalecerá.